En nuestro estudio de hoy del libro de Esdras, estaremos junto con aquellos judíos quienes habían recibido el permiso de volver a su patria. Ya han pasado los 70 años profetizados por Jeremías y ahora es tiempo de volver a casa. En el año 538 a.C., Ciro hizo una proclamación dando permiso a los judíos de volver a sus hogares. No solo esto, el rey hizo todo lo posible para facilitar este retorno. Unos 50,000 judíos se prepararon para volver a su tierra. ¡Qué cosa más extraña! En toda la historia, hasta aquel tiempo, semejante hecho no se había visto. Una vez esclavo, siempre esclavo. Esa era la realidad. Sin embargo, este rey escuchó la voz de Dios y ayudó al numeroso pueblo a volver a su tierra. El viaje era de unos 1,440 kilómetros. Desde Babilonia tenían que ir primero hacia el noroeste hasta pasar por el norte del desierto. Después unos kilómetros más hacia el oeste y por fin hacia el sur hasta llegar a la tierra de Judá. En el capítulo 2 de Esdras, vemos que entre todos los líderes el nombre de Zorobabel sobresale. Él estaba en la línea más directa de los reyes de Judá y es nombrado en la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1 versos 12 y 13 y también en Lucas capítulo 3 versículo 27. El sumo sacerdote de aquel entonces era un tal Josué. Lo que estaremos haciendo en estos próximos momentos es ver una línea de tiempo. Ya hemos notado que el año 538 a.C. es clave. Es el año de la vuelta de los judíos a su tierra. Vamos a estar observando un recorrido de tiempo de unos 100 años. En este periodo vamos a considerar a 3 personas claves: el escriba y profeta Esdras. Después veremos a la reina Esther. Luego nuestra atención será puesta nuevamente sobre Esdras, pero esta vez él tiene un compañero, es Nehemías. Ahora, ya tienes una idea de por dónde iremos. Vamos a comenzar con la llegada de los judíos a Judá en el año 537 a.C. Cuando los judíos llegaron, se pusieron en la tarea de edificar un altar para comenzar de nuevo los ritos y sacrificios. Luego empezaron a edificar el templo. Un año más tarde ya habían puesto los fundamentos del nuevo templo, pero en esos días los samaritanos comenzaron a importunar y su molestia era tal que los judíos dejaron de trabajar en el templo. El trabajo quedó paralizado por un periodo de unos 16 años, o tal vez hasta un poco más. Durante este tiempo, los samaritanos estuvieron escribiendo cartas al rey Ciro, indicando que los judíos no serían buenos ciudadanos. El rey hizo que la construcción se detuviera hasta llevar a cabo una investigación. Esto demoró un buen rato y no fue realmente sino hasta que el rey Darío se posesionó del trono que él hizo que la construcción siguiera adelante. Entonces, en el año 520 a.C., la construcción comenzó de nuevo y bajo la inspiración de Zacarías y Ageo, el templo fue terminado a los 5 años. De inmediato, todos los ritos del templo comenzaron de nuevo una vez que la dedicación se había hecho. Uno de los problemas que tuvieron que enfrentar todos los líderes de aquella época era el mal de los judíos que se habían casado con gente de fuera de su pueblo. Dios había prohibido que un judío se casara con una persona no judía. No es que Dios fuera racista, sino que Él sabía que para mantener un espíritu bueno dentro del pueblo, tenían que mantener un linaje bueno y limpio. Esto solo era posible conservando la sangre pura de los judíos. Hubo muchos roces por motivo de la situación de algunos judíos, quienes tenían cónyuges de otras naciones. Ninguno de los líderes permitió que esto se mantuviera y hubo muchos cambios con relación a esto.
Entre los capítulos 6 y 7 de Esdras hay un periodo de 60 años de silencio de parte de Esdras. No piensa que fue durante este periodo del 516 hasta el 458 a.C. que el relato de Esther tuvo su momento en la historia. No tengo el tiempo ni es parte de nuestro estudio de hoy para relatar los acontecimientos de esta historia tan preciosa. Valdría la pena hacer el esfuerzo y sacar el tiempo de leer el libro en estos días. Mi deseo en este momento es poner en nuestra línea de tiempo la historia de Esther. Ya hemos llegado al capítulo 7 de Esdras. Es el año 458 a.C. y Esdras está llevando otro número de personas a Judá. Se cree que fueron con él unos 1,700 personas. Con las esposas y niños, el total bien podría haber llegado hasta 10,000 personas. Al llegar a Judá, Esdras pudo notar el hecho de los matrimonios mixtos. Él hizo que los judíos rechazaran a sus cónyuges de otras naciones en un esfuerzo por mantener la pureza y ser obediente a los mandamientos del Señor. Este hecho nos parece que es bastante estricto e inflexible, pero Esdras era un profeta y sacerdote que deseaba cumplir con toda la ley. Él formó un comité que se encargaría de anular los matrimonios y echar a todos los cónyuges y a sus hijos e hijas de entre el pueblo. Quiero hacer un paréntesis en este momento. Hay acciones que podemos cometer que tendrán consecuencias para el resto de nuestra vida. Hay decisiones que tomamos que afectarán nuestro futuro, para bien o para mal. Cuando tomamos una decisión y actuamos de alguna forma que es contraria a las enseñanzas bíblicas, estaremos encaminándonos en una dirección que solo nos llevará a pasar tristeza y confusión. Cuando vivimos en obediencia a los preceptos que Dios nos ha dado, podemos tener la seguridad de que Él estará a nuestro lado para ayudarnos y tener la seguridad de que podemos clamar a Él en cualquier momento de necesidad. Solo cuando estamos viviendo una vida de obediencia podemos tener esta seguridad. Unos 14 años después de la vida de Esdras y Judá, Nehemías también hizo el viaje. Él hizo que los muros se construyan y de ahí pues pasamos ya a otros tiempos también preciosos. Pero eso es para otra lección.